Para personas inquietas, Capital Radio. Muy buenos días, familia Burgada. Arranca un nuevo lunes en Radio Burgado, el programa que, como los impuestos, llega siempre, aunque no te lo esperes. Pero con más gracias. Les hablamos aquí Antonio Inurria desde la 10 Radio, el lugar donde las ondas se llenan de noticias, escuecen y bueno, hacemos un análisis breve. Hoy tenemos un menú cargado. Tenemos deportes con el toque de Rita, actualidad nacional con Gabriel y bueno, una tertulia que se mete en uno de los temas más interesantes, la vivienda. Porque seamos serios, ¿quién puede vivir tranquilo en Canarias? A menos que sea en el trastero de su abuela. Así que acomódense donde puedan, si es que tienen casa, que eso empieza. Y aquí no venimos a decorar la realidad, venimos a rascar donde pica. Esto es El Burgado en su radio y comenzamos. Muy buenos días. Fantástica llega ella, la única capaz de narrar un partido y correrlo a la vez, Rita Medina. Bienvenida, estimada. Bienvenido, Antonio, también bienvenidos todos mis compañeros. Buenos días a todos. Bienvenidos al Burgado de Deportes. Yo soy Rita Medina Páez y les voy a acompañar hoy lunes 14 de abril con lo mejor del deporte. Vamos a comenzar con esos resultados y con las novedades que nos ha dejado la semana. Vamos a empezar con los equipos canarios en fútbol, con el Club Deportivo Tenerife, que se tuvo que conformar con un empate ante el Burgos. Hablaremos más en profundidad en breve. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas firmó una victoria importante frente al Getafe 1-3, con 2 goles de Fabio Silva y otro de McBurney. No corrió con la misma suerte el Costa de Tenerife Gatesa, que comenzó perdiendo y aunque Patri Gavira consiguió igualar el marcador, el equipo terminó perdiendo ante el Granada. Victoria del FC Barcelona ante el Leganés por un autogol de Jorge Sáenz. Victoria también del Real Madrid ante el Alavés y Atlético de Madrid nada porque juega hoy contra el Valladolid. Vamos a destacar también que ayer hubo Betis-Villarreal, uno de los partidos más importantes de la temporada para el submarino amarillo. Y además es que volvía al Benito Villamarín a José Pérez, que lamentablemente recibió insultos a su vuelta a Sevilla. Ganó el Villarreal precisamente, a José Pérez hacía el 1-2 y en señal de respeto lo celebraba de forma muy contenida. Ahora bien, Champions League. La semana pasada tuvimos partidos y una semana de contraste. Fútbol Club Barcelona brilló y venció con autoridad al Borussia Dortmund 4-0, pero el Real Madrid cayó ante el Arsenal y tendrá que remar en la vuelta para soñar con esa orejona. Tenemos los partidos de vuelta además aquí esta semana, también hablaremos un poquito más adelante. Y entrando en básquet, CB Canarias sufrió una dura derrota frente al Real Madrid. Lo bueno es que matemáticamente está en playoffs, o sea que por esa parte, bueno, es una pena que después de esa racha de tantísimas victorias haya sufrido una derrota, pero continuamos en la lucha. En motor, Fórmula 1, tenemos Gran Premio de Bahrein con victoria de Piastri, en MotoGP victoria de Marc Márquez y hemos tenido también Rally. Sergio Fuentes y Teco Hernández se alzaron con la victoria del Rally Norte de Tenerife, un rally accidentado ya que el lanzaroteño Geray Lemes chocó contra una vivienda y derribó parte de la fachada. No sé si lo han podido ver, ha sido tremendo y además en la misma zona, un rally muy accidentado porque en la misma zona ya otro piloto tenía un problema. Bueno, cerramos con Carlos Alcaraz y es que lo comentábamos el lunes anterior, que iba a empezar ya ese Masters 1000 de Monte Carlo y se ha alzado con la victoria. ¿Qué te parece, Antonio, todo lo que te traigo? Me parece que son temas muy interesantes, sobre todo eso pasa cuando llueve y conducimos. Muy interesante, Rita, muy interesante. ¿Hay alguna novedad así que nos tengas que traer ahora sobre...? Pues mira, vamos a hablar un poquito más en profundidad del Club Deportivo Tenerife. Les hablaba al principio de ese empate contra el Burgos y quiero que escuchen esto porque así despedía el Heliodoro al equipo arbitral. Lo he vivido el pasado sábado en el estadio, en el Heliodoro Rodríguez López. Para mí tiene una palabra y esa palabra es vergonzoso.
Si tuviera que decir otra palabra, diría tristeza, porque me parece verdaderamente triste que a día de hoy los protagonistas de los partidos sigan siendo las decisiones arbitrales. Y bueno, la clara superioridad local no se reflejó en el marcador. Desde el inicio el conjunto blanquiazul mostró determinación, mostró dominio en el juego. La segunda mitad mantuvo la misma dinámica, siguió siendo muy superior y se anularon 2 goles. Nada más y nada menos que 2 goles tras la intervención del VAR. El primero por un fuera de juego, lo compró ese fuera de juego, es correcto, fuera de juego de Diarra, pero el segundo, yo y tantísimas personas no lo vemos. Minuto 88-89, Luis Micruz, aquí veo a Patricia que me está diciendo que no, tras una falta que el portero no consigue parar por un gol, por el sol que le impide ver el balón. El árbitro tiene dudas por la posición de Ángel cuando salta, y con razón. Álvaro Cervera, el entrenador, dice estar cansado. ¿Por qué? Dicen que los árbitros mandan, pero no explican. Se queja de lo que está pasando y dice: desde que estoy aquí han ido 6-7 veces al VAR y todas caen en contra. Comentaba también que están pasando muchas cosas para dudar del arbitraje. Y es que en Santander viene el árbitro, dice que no hay falta a Aitor, que es gol. En Málaga dan por bueno un gol en fuera de juego. Y lo del sábado es que no tiene nombre. Ya en marzo el TT lanzaba un comunicado pidiendo respeto hacia el club, y un mes después las decisiones arbitrales siguen siendo las que son. Lo bueno que yo el sábado sí que vi a un equipo que bueno, era un nuevo equipo. Yo estuve allí, vi un equipo nuevo, con ganas, con una superioridad brutal ante el Burgos, y yo creo que es difícil, pero no es imposible. Y vamos a ver qué pasa, vamos a estar ahí con el TT. Desde luego que parece que el TT está ahora subiendo su prime, ¿verdad, Rita? Parece que sí. Y ahora cuéntanos, ¿tienes alguna otra novedad? Sí, pues mira, Champions, esta semana tenemos los partidos de vuelta. Tenemos el martes Aston Villa PSG, Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona, y el miércoles tenemos Inter de Milán Bayern de Múnich y Real Madrid Arsenal. Todos los vamos a poder disfrutar a partir de las 8 horas Canarias. Y como les comentábamos antes, bueno, el Real Madrid cayó ante el Arsenal 3-0. Entonces, bueno, va a estar difícil, va a estar muy difícil para el Real Madrid. No imposible, porque si hay un equipo que puede hacerlo, es el Real Madrid. Ancelotti va a tener que plantear una presión muy agresiva, porque necesita ganar por 3 goles el partido para forzar una prórroga. Viendo la calidad del Arsenal, va a estar complicado que pueda darse esa situación, pero bueno, igual que el Club Deportivo Tenerife. Es difícil, pero no es imposible, así que vamos a ver qué pasa con esto. Y luego también, bueno, si quieres Fórmula 1... Oye, Rita, yo creo que siempre tienes cosas interesantes que decirnos sobre Fórmula 1. Cuéntanos. Pues mira, tuvimos el Gran Premio de Bahrein y, bueno, victoria de Oscar Piastri. Sí que es verdad que este Gran Premio estuvo un poquito mejor que el anterior, porque el Gran Premio de Japón fue muy aburrido. Es el típico que te pones en la siesta y lo duermes plácidamente. Este estuvo un poquito más movido. Victoria de Piastri. George Russell aseguró la segunda posición. Y Lando Norris, compañero de equipo de Piastri de McLaren, completó el podio. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, finalizó cuarto, y quinto su compañero Lewis Hamilton, o sea que nada mal. Red Bull sigue sin brillar, Verstappen terminó sexto, tenía problemas con el coche ya desde el principio, tuvo incluso un problema con el freno. Tsunoda noveno, y sigue la mala suerte para los españoles. Siguen teniendo muy mala suerte. Carlos Sainz no terminó ni siquiera la carrera, tuvo que abandonar después de un choque con Yuki Tsunoda, que le dañó el coche, y una penalización de 10 segundos por empujar a Antonelli fuera de pista. Alonso, P16, esto sí que es verdad que bajó después con la descalificación de Hülkenberg, pero bueno, no hay suerte para los españoles. Yo no sé qué está pasando, que la cosa está mal, Antonio. Ya veo, está bastante dura la cosa. Y ya, Rita, tú que entiendes bastante de Fórmula 1, ¿tienes alguna de esas curiosidades que tú siempre nos traes? Sí, pues mira, aprovechando que tenemos Fórmula 1 este fin de semana, seguramente pues han escuchado hablar de ese undercut, overcut, de qué es, qué no es. Bueno, pues vamos a explicarlo muy rápidamente, ¿vale? Ambos términos se refieren a estrategias en boxes, y el undercut es la estrategia mediante la cual tú paras antes que tu rival. ¿Qué ocurre cuando paras antes? Que tienes neumáticos nuevos, con los neumáticos nuevos vas mucho más rápido, entonces cuando ya tu rival entre a boxes, tú vas a ir tan rápido en pista que para cuando salga ya le has ganado la posición. Ese es el undercut. Y el overcut es básicamente pues lo contrario. ¿Qué ocurre? Que cuando tu rival entra,
tú estás en pista y ruedas tan rápido, vas sacando una ventaja tan grande que cuando ese rival sale, tú sigues manteniendo tu posición. El undercut se ve muchísimo más a menudo, el overcut no. ¿Por qué? Porque pues para hacerlo tienes que tener pues un tipo de circuito, un trazado en el que el neumático pues bueno tarde un poquito más en degradarse, y también depende de los neumáticos, que eso da para otro programa, Antonio, porque el neumático blando se calienta antes que el intermedio, que se calienta antes que el duro. Pues Rita, es interesantísimo lo que nos cuentas, y desde luego quien quiera saber más de todos los deportes, además de Fórmula 1, nos puede seguir en el Burgado Digital, en Instagram y en TikTok. Rita, increíbles aportaciones como siempre, y ahora vamos con el Burgado Actualidad. Llega el hombre que está a pie de calle, llega el adalid de la verdad, llega el representante de la juventud y la universidad presente en todos los terrenos. El hombre está aquí, Gabriel Suárez. Muy buenas, estimado. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Pues cuéntanos, Gabriel, tú siempre estás a pie de calle, estás en donde hay que estar, y creo que vienes hoy con bastantes cosas, ya no solo interesantes, sino muy, muy destacadas de nuestra sociedad. Cuéntanos. Así es, como cada lunes les traigo la mejor actualidad. Hoy empezamos la Semana Santa con una triste noticia: el fallecimiento del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, el último premio Nobel de habla hispana, que falleció esta pasada madrugada a sus 89 años en Lima. Así lo han comunicado sus hijos en un comunicado directo a sus amigos y lectores. Noticia triste, la pérdida de este escritor y periodista. Continuando con una noticia igual de triste, desde el Burgado llevamos mucho tiempo informando sobre la grave crisis que vive el Hospital Universitario de Canarias, más específicamente en su servicio de urgencia. Han sido varias las ocasiones en donde nuestro equipo se ha desplazado hasta allí para relatar de primera mano lo que está sucediendo. La primera vez nos echaron, pero insistimos en volver, hasta que en nuestra última visita pudimos escuchar los testimonios de los afectados. Escuchen. La verdad que últimamente está dando vergüenza porque está saturado, hay muchos atrasos, la verdad que está habiendo problemas con pocos médicos, pocas enfermeras, y el resultado de eso pues es los atrasos aquí, como verás, las familias tienen que esperar en la sala de espera, no tienen noticias de los familiares. Ya lo escuchan ustedes, descontento, incertidumbre y enfado es lo que nos manifestaban los usuarios del servicio de urgencia. También pudimos hablar con varios trabajadores del hospital que no quisieron hacer declaraciones por miedo a las represalias por parte de la dirección del hospital. Pues bien, tras semanas de espera, los trabajadores se han cansado y han decidido denunciar públicamente a la dirección. Los enfermeros de LUC han alzado la voz y lo han hecho por Instagram en un comunicado que hiela la sangre. Pacientes graves atendidos por médicos sin experiencia, camillas bloqueadas, turnos cubiertos sin criterios mínimos y personal sanitario desbordado hasta el límite. Denuncian que las decisiones de la dirección están poniendo en peligro la vida de los pacientes, literalmente. Según los propios sanitarios, el caos es tal que una persona que sufra un ictus o un infarto puede quedar horas esperando en una atención médica adecuada, si es que llega. Las esperas de 24 horas ya no son excepcionales, sino la norma, y los profesionales denuncian que se está supliendo funciones que no le corresponden, asumiendo la gestión médica del servicio sin recursos suficientes ni apoyo institucional. El problema no es nuevo, pero sí cada vez más grave. Y lo que están pidiendo no es nada descabellado: médicos formados, condiciones laborales dignas y que se escuche al personal que conoce de primera mano el desastre que se está viviendo. ¿Es esta la sanidad pública que nos merecemos, Antonio? Desde luego que no, y la labor del Burgado es hacer periodismo valiente como el que están realizando, y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales para saber más de esta situación en el hospital y en la sanidad pública en Canarias. Muy bien, pues ahora seguimos con otro problema, pero ahora en la política nacional. Sabrán ustedes que nuestro presidente Pedro Sánchez se ha ido a China para un supuesto acercamiento al país asiático. Y cuando le preguntaron sobre si iba a intervenir entre las relaciones de Estados Unidos y China, él ha respondido esto. Mire, yo no voy a entrar en las relaciones bilaterales entre otros dos países, Estados Unidos y China. Yo soy el presidente del Gobierno de España, de un país europeo, y lo que sí que les puedo garantizar es que España y Europa tenemos y defendemos los mismos intereses, los mismos valores y los mismos principios.
El presidente habló de valores y de principios. Precisamente por falta de valores y de principios es por lo que se investiga a su mujer, Begoña Gómez, por estar vinculada con el rescate a la aerolínea Air Europa durante la pandemia. Desde China, en plena gira asiática, Sánchez fue rotundo con este asunto. En absoluto, dijo, participó su esposa en ninguna gestión. Una frase corta, tajante, y que intenta zanjar una polémica que vuelve a calentar el clima político en España. Las declaraciones se producen tras la publicación de un informe de la Guardia Civil que menciona a Gómez en una conversación entre empresarios y políticos vinculados a la trama investigada. Aunque el informe no demuestra implicación directa, sí alimenta las dudas y le da munición a la oposición, que acusa al gobierno de encubrir una red de favores. Moncloa insiste, el expediente del rescate está limpio de polvo y paja. Pero en política no siempre basta con ser inocente, también hay que parecerlo. Mientras tanto, Europa ha negado haber contactado con Gómez ni haber pagado favores al exministro Ábalos. Aún así, el eco mediático ya está hecho. Estas dos noticias que les acabamos de contar pueden parecer distintas, pero con un hilo común, la responsabilidad institucional. Porque cuando los líderes fallan, ya sea en Moncloa o en un hospital, el coste lo paga la ciudadanía. Y sin movernos de China, pasamos al bloque internacional, donde la alianza entre Xi Jinping y Putin sigue firme. Lo que ellos llaman una asociación estratégica sin límites parece cada vez más una estrategia compartida para desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Una alianza que, según Washington, está siendo alimentada por China a través del suministro de herramientas y chips que Rusia está utilizando para reconstruir su maquinaria de guerra. Esta semana el foco mediático se ha centrado en una nueva dimensión del conflicto, la supuesta presencia de mercenarios chinos combatiendo en el frente del Donbass junto a las tropas rusas. Zelensky ha afirmado tener los pasaportes de más de 150 ciudadanos chinos reclutados por Moscú a través de redes sociales. Pekín lo niega, pero al mismo tiempo ha endurecido su discurso, advirtiendo a Ucrania que no haga comentarios irresponsables. Lo curioso es que no es la primera vez que se señala la presencia de perfiles falsos, supuestos soldados chinos, que en realidad forman parte de una red de criptoestafa. El caso de un joven de 20 años que se hacía pasar por paracaidista y compartía vídeos en la oscuridad de un cobertizo es solo un ejemplo de cómo la guerra se combate también desde la desinformación y el oportunismo. Todo esto ocurre en medio de una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China. Trump, por su parte, ya está moviendo ficha. Ha dicho que separará a Rusia de China. Trump quiere revivir la estrategia de Nixon, pero los tiempos han cambiado, y en este nuevo tablero multipolar, Europa parece cada vez más fuera de juego. Trump no solo quiere revivir estrategias del pasado, también parece querer volver a tiempos de posguerra. Uno de los asesores de Trump ha propuesto dividir Ucrania al estilo de la Alemania nazi, con una zona controlada por británicos y franceses al oeste, fuerzas rusas al este y una franja sin control en el centro, y sin tropas estadounidenses en el terreno, una especie de Berlín del 2025. La idea recuerda demasiado a un pasado que Europa juró no repetir, y aunque se vende como un plan de paz, hay gente que pregunta, ¿realmente se puede comparar una democracia invadida con el reparto de un régimen derrotado como fue el nazi? Ucrania tiene un gobierno legítimo, Rusia es el invasor, y usar ese paralelismo histórico no solo resulta ofensivo, sino que alimenta la retórica rusa que desde el inicio del conflicto ha intentado vincular a Ucrania con el nazismo para justificar su invasión. Además, el propio plan parece poco viable. Rusia ya ha rechazado que tropas europeas supervisen ningún alto fuego, y aunque la propuesta incluye una zona desmilitarizada, ni siquiera se oculta que podría violarse fácilmente. Un plan frágil, una retórica peligrosa y un nuevo episodio que refleja cómo, mientras Ucrania sigue resistiendo, los grandes actores globales discuten sobre su futuro sin ella. Ahora seguimos hablando del futuro, pero el futuro de los autónomos. ¿Te has enterado de la última, Antonio? No, la verdad es que estaba reflexionando porque el mundo y la actualidad parecen un meme, completamente. ¿Tienes algo así a nivel de economía que contarnos? Porque suena duro. Pues esta semana el Ministerio de Trabajo ha anunciado un cambio importante que podría afectar directamente a la estructura interna de muchas empresas en España. La ministra Yolanda Díaz ha adelantado en el Senado que está negociando una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluirá una modificación en el ratio que obliga a las empresas a tener su propio servicio de prevención. Hasta ahora solo aquellas con más de 500 empleados estaban obligadas a contar con este servicio propio. Sin embargo, esta cifra bajará
aunque todavía no se ha especificado cuánto, lo que implicará que muchas más empresas tengan que asumir responsabilidades internas en materia de seguridad laboral. Pero hay más. Díaz ha confirmado que todas las empresas, incluso las que tengan un solo trabajador, deberán contar con al menos un delegado de prevención. Esto supone un giro significativo respecto al modelo actual, donde solo las empresas con 6 o más empleados estaban obligadas a designarlo. A mayor plantilla, mayor número de delegados, como ya establece la norma. La senadora de EH Bildu fue quien planteó la cuestión. Denunció que solo el 10% de las evaluaciones de riesgos laborales en España son hechas por personal interno, mientras que en el resto de Europa la media es del 90%, un dato que pone en evidencia una clara dependencia del sector privado en cuestiones que deberían ser estratégicas, la salud y la seguridad de quienes trabajan. Desde el gobierno se ha reconocido que este modelo externalizado no está funcionando. Díaz llegó a calificar de ineficaz y aseguró que esta mesa de diálogo con los agentes sociales es la más importante que se está llevando a cabo en nuestro país. Según sus palabras, nadie puede morir en el trabajo en el siglo XXI. Aquí la pregunta clave es, ¿serán capaces las pequeñas empresas de asumir este nuevo marco sin verse asfixiadas? Porque si bien es urgente mejorar la prevención, sobre todo en los entornos más precarios, también es cierto que muchas microempresas ya enfrentan dificultades para cumplir con lo básico. La clave estará en si el Estado no solo exige, sino acompaña. Quien siempre les va a acompañar es el Burgado, porque pase lo que pase, seguiremos informando sobre los temas más candentes de la actualidad. Estimado, muchísimas gracias por tu tiempo y recuerden que nosotros estamos aquí para hacer que su voz cuente y si quieren pueden hacernos llegar todas las denuncias a nuestra página web a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues hasta aquí la actualidad. Ahora pasamos a la sección de tertulia, pero antes pasamos a publicidad. Capital Radio. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Es primavera, el agua es vida y cuando se ioniza se carga de antioxidantes que la hacen muy saludable y terapéutica. Descubre cómo tener en tu casa o negocio el mejor agua del mundo. Llámanos o whatsappéanos al 691 610 005 para informarte y acceder a una demostración gratuita. Cambia tu agua, cambia tu vida. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en parchecanarias.com. ¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, y llegamos a la parte donde no hay red, ni censura, ni guión que nos salve. La tertulia burgada. Hoy la pregunta es simple y no duele. ¿Quién puede vivir en Canarias sin hipotecar su alma o firmar un contrato de alquiler con el mismísimo diablo?
El acceso a la vivienda se ha convertido en un chiste bastante cruel y bueno, para nuestra generación es algo casi imposible e impensable. Así que para hablar de esto hoy tenemos aquí a nuestros, como siempre, tertulianos, Gabriel Suárez, que representa a la juventud, a la universidad, y ese tono fresco que nos acompaña. También tenemos a Rita Medina, que además de turismóloga tiene una visión bastante cercana de la sociedad y muy comprometida con la labor social. Tenemos a Patricia, que bueno, siempre nos trae ese punto de vista, que ha tenido la suerte de trabajar con muchísimas organizaciones y también con administraciones y nos trae esa visión. Y cómo no, por supuesto, a don Andrés Chávez, que nos acompaña al teléfono hoy, para darnos su punto de vista más con más experiencia. Don Andrés, ¿nos puede escuchar? Muy buenos días. ¿Qué tal? Fantástico, muy bien. Mire, hoy vamos a hablar un poco de vivienda. Aquí me he enrollado como un burgado, nunca mejor dicho. Ni idea de vivienda. No, pero de lo que sí sabe seguro es de que los jóvenes lo estamos pasando mal, porque usted es una persona que... No, ni los viejos, todo el mundo. Sí. ¿Ustedes, jóvenes, qué opinan de la vivienda? ¿Hay vivienda, hay capacidad? ¿Nos podemos independizar? Está fatal para los jóvenes. El año pasado había un estudio que a mí me gustaría haber actualizado porque el año pasado los jóvenes canarios teníamos que dedicar el 105% de nuestro sueldo para poder independizarnos. Entonces, claro, teniendo en cuenta que este año que ha subido la vivienda y que además ya no tenemos el segundo sueldo más bajo, sino que tenemos directamente el más bajo de toda España, es que cada vez se pone la cosa más difícil. Yo no sé cómo lo ve Gabriel, pero vamos, que... Y recordad que somos la comunidad con la edad de emancipación más alta. Ya llegamos a los 32 años, es la media para emanciparse. Y todo debido a que un joven ya no puede permitirse un alquiler, porque tendría que destinar casi el 100% de su sueldo nada más que a pagar el alquiler. Bueno, cuando yo era joven, también se dedicaba el 90%, 95% del sueldo a la vivienda, ¿eh? Pero el problema no es sino una ley que se llama Ley de Vivienda, que han hecho que la gente tenga miedo a alquilar. En Canarias hay 200.000 viviendas vacías. La gente le echa la culpa a las viviendas vacacionales. Las viviendas vacacionales solo hay 50.000 o 53.000. ¿Cuántas viviendas hay ahora mismo, Patricia? 200.000 viviendas vacías. 200.000. Y en edificación públicas hay 3.000. Bueno, deberían de haber 3.000, pero ahí no llegan ni a 600. El problema es que el Estado no hace... Bueno, el Estado no, el Gobierno de Canarias no saca a licitación obra pública, porque la obra pública, las viviendas sociales, las viviendas de protección oficial, son las que donde la gente joven puede llegar. ¿Por qué se sube el precio de la vivienda? Se sube el precio de la vivienda porque una ley de vivienda que protege a un ocupa y no protege a un propietario de una vivienda que quiera alquilarle a alguien, porque luego todo el mundo se hace vulnerable. Si tienes un niño eres vulnerable, si tienes una persona mayor a tu cargo eres vulnerable, si eres joven no te da el sueldo eres vulnerable y al final te quedas ocupa. Por eso el precio de la vivienda sube. O sea que la pelota está en el Gobierno de Canarias, ¿no? Digamos la responsabilidad ahora mismo. La pelota está en la ley de vivienda que hizo este Partido Socialista Comunista que nos gobierna, no es más. Don Andrés, ¿qué opinión le merece todo esto? Pues lo de Patrick, que la solución está en derribar por vía democrática al gobierno comunista y ya está. Y que el gobierno progresista de verdad que llegue, que debería ser un socialdemócrata, dicte una ley que permita que la crisis de la vivienda, que es indudable, pues se disipe un poco, o al menos se vaya arreglando, porque esto no es una cuestión de arreglarla de golpe, es imposible. Hombre, desde luego que para gobiernos, el nuestro de España, que como nos contaba Gabriel en actualidad, estaba ahora mismo haciéndose un poquito de ronda de visitas por China, que está en boca de todos ahora mismo. No sé si lo sabéis, pero don Andrés, que ahora mismo China acaba de sacar y apostar por la transparencia y acaba de sacar un vídeo, bueno, varios de ellos, en los que se explican que las grandes marcas pues tienen radicadas sus fábricas allí y todos los grandes productos de alta costura, que se creían de alta costura, se fabrican allí por prácticamente céntimos. ¿Cree usted, don Andrés, China que vino rebautizado como San Chimpón, que no se sabe que fue China, a pasear porque tiene nula influencia en China, ni siquiera es interlocutor de la Unión Europea, porque ha sido desautorizado una y otra vez? Pues a ver a qué fue
este palurdo a China? ¿A qué? Y dirigido por Zapatero, no te olvides. Sí, con el ministro de Asuntos Exteriores nuevo, Zapatero, sí, que ha sustituido a Napoleón Chu. Bueno, aquí los jóvenes tienen algo que decirnos también. No, hablando un poco de la visita de Pedro Sánchez a China, ¿no? Que se decía que lo comentamos antes, que se iba a mediar entre las relaciones de Estados Unidos y China, ¿no? Haciendo un poco de representante de Europa, pero como dice Andrés, ¿no? Ha ido allí, pero ni ha hecho de mediador ni nada, se ha dado un paseíto. Pero ¿con qué mandato va a ser de mediador? Claro, es postureo, yo creo que es muy postureo típico que ya un poco cansa. Yo creo que iba con toda la buena voluntad, pero... Para quitarse de encima el tema de la mujer, que cada vez se agrava más. No, cada vez que tiene un problema aquí salta algo de Ábalos, de la mujer, del hermano, coge carretera y manta y viaja. Siempre. Siempre. Pero, y lo bien que sale en la foto, a ver, de eso poco se habla, ¿eh? Pues esta vez bastante demacrado. Hombre, es normal, de todo lo que además encima, si se habla de eso, no se habla del problema de la mujer. Justo, ahora mismo tiene... Bueno, eso se cree él. Eso se cree él, pero bueno, él dice, bueno, vale, hago esto, que todo el mundo va a hablar de lo que he hecho aquí en China y no se habla de eso. La polémica, además de China, en boca de todo el mundo, está el señor Sánchez, que parece que ahora mismo es el representante de la desgracia para muchos de los que le siguen. No obstante, aquí en El Burgado, nosotros los jóvenes, viendo la que se nos avecina con Estados Unidos de por medio, poniendo un montón de aranceles, y ahora China respondiéndole con esta actitud, ¿ustedes creen que nos van a subir los productos aquí? ¿Ustedes cómo creen que en Canarias va a repercutir esto? Eso se va a arreglar. ¿Usted cree? Claro, esto por la cuenta que le trae a todo el mundo, Trump va a ceder, el chino va a ceder, y los que van a salir más perjudicados porque no tienen fuerza en los mercados son los países pequeños como el nuestro. Y al final, bueno, te iba a decir lo mismo que has dicho, Andrés. O sea, al final cederán, porque es que no le queda otra. O sea, un iPhone, que es americano, se fabrica la mitad de los productos entre Europa y China. La mayoría en China, creo que el 80%. Y en la India. Entonces, no le interesa cero al mercado americano, porque si no es que en Estados Unidos no pueden ni comer ni beber, porque no todos los productos son de ellos locales. No, y a nosotros nos perjudicaría en ciertas cosas, en otras no. Al final es un mercado común, un mercado internacional que se tiene que regular, porque si no, al final esta guerra no lleva a ningún sitio, ¿no? Y ahora el mercado americano tiene miedo, ¿no? China le dijo otro día, oye, ya no te mandamos más tierras raras, no puedes fabricar ya dispositivos electrónicos, que casi todo el comercio de Estados Unidos es con base electrónica. Le ha dicho, no te vamos a mandar nada más, y ha dicho, coño, pues a lo mejor a los productos electrónicos no tengo que ponerle aranceles, ¿no? Es que es eso que Donald Trump dijo, espérate porque te voy a bajar o te voy a quitar los aranceles de los ordenadores, de tal, porque se ha dado cuenta de que sí, que él tendrá mucho poder, pero que hay otros países también que es que con China de ahí sale todo. Pero que yo también entiendo a Trump. O sea, yo primero tengo que vender mi producto local y no tenemos que estar dependientes de ningún país en muchísimas cosas. Lo que pasa es que hay cosas que tú no tienes en tu país que necesitas sacarlo a otro lado y que te sale más barato coger las tierras raras desde China o de la India o donde las saques que sacártelas de tu propio país. Que ese es el problema que tiene España. O sea, nosotros, lo que no tiene sentido que tú te hagas un traje vestido en España te salga el doble que haciéndolo en China. Y con doble, mucho más del doble. Bueno, sí es verdad, 7 veces más y con la misma tela y el mismo hilo, o sea que no tiene ningún sentido. Entonces eso es lo que habría que saber, que por qué se hace, vale, que hay explotación en estos países asiáticos, que hay todo lo que quieran, pero aquí tenemos que dar una pensada de por qué las cosas se encarecen tanto. Y no contribuir a la moda rápida de Shein, de AliExpress, porque también creo que se está consumiendo muchísima ropa, porque claro, te cuesta un pantalón 1 euro, te cuesta una camiseta, y al final también contribuye no solo a eso, sino también a la contaminación, que contamina muchísimo el sector textil. Ya, pero como gente joven que no puede comprarse una vivienda, también, claro, pues te compras el pantalón de 1 euro, hija, porque es que al final lo haces. Entonces al final tú quieres ahorrar para comprarte tu casa o alquilar una casa. Y bueno, y volvemos al alquiler, o sea, al final el problema no es que no puedas alquilar, porque consigues alquiler seguro, no en donde tú quieres, sino en cierta otra zona. El problema es que lo que te piden para poder tener te piden avales de 1 año, te piden, no sé, por una ley de vivienda que es una basura con todas las letras. Y otra cosa que dice, las zonas masificadas, ¿no? Ahora queremos vivir en el centro, sí, porque la red de transporte pública es mala. Y porque si no tengo coche, tengo que vivir en el centro. Y claro, ahora como todo el mundo quiere vivir en el centro, los precios de los pisos en el centro están disparados.
Claro. Te lo digo yo que además, vivimos en el centro de la una. Gabriel, además es lo que dice Patrick, que es que te piden un aval de un año. Claro. Entonces, ¿de dónde vas a sacar tú, pues yo qué sé, 10.000 euros para avalarte tu propio piso? Claro. Es que no puede ser, esto es un disparate, ¿no? Claro, te lo digo yo. Hay tantos impagados que los dueños de los locales se tienen que proteger también. Hombre, claro. O sea que hay que entenderlos a ellos también, ¿no? Sí, pero que fíjate que la ley del alquiler te obliga a 5 años de alquiler. 5 años, o sea, ¿perdona? No, o sea, que debería ser por año. Oye, si me caes bien y me llevas bien el piso, yo te lo voy a renovar. No, me obligan a tener 5 años alquilado a alguien que, oye, la mayoría de la gente es buena, pero que teniendo leyes como esta, la gente se aprovecha. Como te toque un moroso, pierdes el piso. Yo tuve un moroso en un local comercial, tuve 3 años para poderlo sacar. 3 años. Y no les digo lo que me costó sacarlo y lo que perdí. Es que se entiende, yo por lo menos lo entiendo, y yo si estuviera en la situación también pondría muchos requisitos para alquilar el piso, porque es que yo como propietaria, ¿qué tengo? ¿Qué garantía tengo de que si tengo algún problema puedo sacar a una persona de un día para otro, uno ocupa? Es que no tienes ningún tipo de seguridad. Entonces, es que es normal que haya tanta vivienda vacía porque no tienes ningún tipo de seguridad. Claro, es que lo tengo vacío. Prefiero tener un piso vacío cerrado que tener a alguien que digo yo, a ver lo que me va a entrar aquí dentro, ¿no? Lo que está claro es que esta situación lo que está generando, aparte de un estrés enorme a nuestros jóvenes y a los propietarios, es una situación en la que Canarias poco a poco se va pues destruyendo. Vemos las casas. Cuando caminamos por muchas de las ciudades y pueblos de nuestras islas, vemos casas vacías, ya casi derruidas, y vemos una situación que es desalentadora. También tenemos el problema del transporte. Sí. Y tenemos el problema. Está lleno de ocupas y además hay un montón de pisos que se están cayendo. Algunos están ocupados por ocupas, valga la repetición. Y ni sacas a los ocupas ni arreglas la casa. Claro, así se destruyen las ciudades. El PSOE está loco. El PSOE lo que ha hecho es meter la pata con leyes absurdas que presumiblemente protegen a las personas y no protegen a nadie. Se protegen ellos mismos para mantenerse ahí. Es una pena. Ese partido se ha vuelto loco. Bueno, y añaden el Toscal lo de la renta antigua, que todavía hay rentas antiguas que, claro, si yo soy propietaria y me dan 10 euros al mes, pues es que ni te cambio el termo. Lo tengo clarísimo, o sea, ni te lo mantengo. Y también eso es una cosa que se deteriora mucho las propiedades. Una ley de vivienda es una ley muy delicada y muy difícil de que sea justa para todos. Porque en los tiempos anteriores, cuando Franco construía, el régimen franquista construía estos pisos de protección oficial, el problema se solucionó bastante, pero no se llegó a arreglar del todo. Había chabolismo, había gente viviendo en situación muy precaria, de una injusticia social tremenda, y estos no lo han arreglado tampoco. Después que cambió el régimen, vino la transición, se hizo bastante en esa materia, pero esto se lo han cargado todos, los podemitas y los comunistas en general, ¿no? Pero flautas, porque hasta Sánchez se ha vuelto comunista. Pero mire, una de las cosas que aquí los chavalitos, la juventud está muy callada, y ellos son realmente los que están más afectados por esto, y ellos tienen que tener la voz cantante. Aparte de con los padres. Sí, están en opción. A ver, la mayoría de los jóvenes por debajo de 30 años en Canarias están en la situación de vivir con los padres, por desgracia. Eso hace que no se desarrollen del todo como personas, individuos y profesionales, y eso hace que no se cree el valor necesario en esta sociedad. Y por supuesto, la consecuencia es que después esto no sea un sitio atractivo ni donde estar, ni donde vivir, ni donde invertir, pese a que Canarias tenga uno de los niveles de vida más altos del planeta. ¿Ustedes creen que de aquí a 10 años tenemos ahora mismo un panorama alentador, que podemos convertirnos en un paraíso como Dubái, o que nos vamos a ir, digamos, a un semi-estado, semi-situación más parecida a Latinoamérica? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo es que viendo que cada vez está la cosa peor, no tengo muchos motivos para tener ese optimismo de que van a mejorar las cosas.
Como joven, pues yo vivo a día de hoy con mis padres, que les quiero y les adoro y les mando un besito porque son fantásticos, pero sí que es verdad que también echas de menos tener ya como persona adulta esa intimidad y ese desarrollo personal. Pero bueno, vamos a ver, yo no sé qué opina Gabriel, a mí sí que me gustaría pensar que de aquí a 10 años la cosa estaría mejor y oye, pues que todos los jóvenes tengamos oportunidades para independizarnos, bien comprando una casa, bien viviendo de Yo alquiler. también quiero añadir algo, también es que la ley del sacrificio que se tuvo en mi quinta no la tienen los chicos jóvenes de ahora. Ahora a todos les gusta una fiestita, todos se van a hoteles al sur, todo el mundo se va a vacacioncita. Yo no, ¿eh? A ver, ¿qué Pero tienen que muchos decir? de ellos... Hace no 2 años todo. que no salgo de Pero fiesta. eso no es malo, eso Yo no creo es que aquí está una malo, excepción. No, eso es buenísimo, pero también a veces había que sacrificarse un poquito y ahorrar un poquito para tener tu un poquito de ahorros para poderte independizar. Es verdad que la ley de vivienda no ayuda. En mi No época ayuda. sí. Sé que el gobierno de Canarias ha sacado una ayuda para los jóvenes ahora, no me la sé, pero sé que está para, bueno, como en mi época, que había la de vivienda joven, que estaba subvencionado con ciertas entidades financieras que te alargaban las hipotecas a 40 años para que pagaras menos. Sí, pero eso no engaña a bobos también. Ya, pero bueno, pero te ayudaba más poder pagar 200 euros al mes que 800 cuando tienes 25 o 30 años, cuando me compré yo mi primera casa, o sea que... Y Gabriel, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la ayuda? O sea, que ¿cómo nos ayudan a los jóvenes a tener una casa? Yo creo que a los jóvenes se les ayuda poco y lo que preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo nos vemos de aquí a 10 años? Hombre, yo creo que con el gobierno que tenemos ahora, vamos, yo te digo a ti que muy mal. O sea, yo, sinceramente, yo veo de aquí a 10 años, si seguimos así, que ya vivir en Canarias será un lujo. Un lujo que no todos vamos a poder permitirnos y vamos a tener que seguir haciendo lo que hacemos ahora, que es emigrar fuera porque no hay oportunidad de empleo, emigrar porque no tenemos dónde vivir y al final canarios van a quedar 4. Los 4 que puedan permitírselo y sigan teniendo casa aquí, porque los demás seremos ya peninsulares o Pero ni internacionales. peninsulares, porque como no te vayas a un pueblo de la Castilla-La Mancha o de esos de Castilla y Sí, León, pueblos o sea, tú abandonados, te ¿no? vas a una ciudad Tampoco. cualquiera de Andalucía, de Cataluña, de Madrid, bueno, Madrid o Galicia, es que los pisos están igual de Tampoco. caros, Claro. es imposible. Y la ley de vivienda es la misma, ¿eh? Claro. Yo creo que el futuro es Irlanda, porque estoy viendo muchísima gente que se está yendo a Irlanda a trabajar, que ahí, jolín, están cobrando unos sueldos muy altos. En Irlanda se fala portugués, porque todo el mundo viene ahora mismo de Brasil y en Irlanda. Es curioso porque los jóvenes ahora mismo, les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto una planta que en lugar de regarla estén continuamente poniéndole fertilizante pero no agua? ¿Esa planta crece? Evidentemente no. Eso es lo que son las ayudas del gobierno. Ayudas y solo eso. Están dándonos fertilizantes. Lo que tienen que hacer es dejarnos crecer en un campo, darnos agua y dejarnos florecer. A la juventud hoy en día, que no solo tiene problemas de vivienda, sino de transporte y muchos quebraderos de cabeza porque tenemos ese sentimiento derrotista que por desgracia nos impregna a todos, estamos buscando soluciones. Y en el Burgado, por supuesto, al ser también un medio de comunicación muy joven, estamos ahora mismo a la vanguardia de esa voz. No solo nos quejamos, sino tomamos acción y para eso nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ver las intervenciones tanto de Rita Medina como de Gabriel Suárez en la calle. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué nos tienes que decir? Yo quería hacer referencia a una cosa que dijo Patricia ahora, ¿no? De que cada vez los jóvenes trabajan menos y yo estoy en parte de acuerdo, ¿eh? O sea, yo lo veo en la universidad, ¿no? Cada vez la gente estudia menos. O sea, eso lo vemos en cuánta gente ahora... El sacrificio es lo que hablo yo, exactamente. sí, que hay gente fantástica, por Claro, no, supuesto. pero ahora más gente pues se conforma con tener la secundaria obligatoria o una FP, etcétera, y no quieren estudiar más allá. Claro, es que ¿para qué? Si te vas a un reality, te acuestas con uno y ya tienes la vida hecha a eso y vamos. vives de eso, de reality, de influencer y de todo. Es que ese es el problema. El sacrificio. Yo hablaba de sacrificio. Yo Es no que digo ese es que el no haya problema. gente que se No, esfuerce sí, todos sí. los días y que ahorre, que los hay muchísimos y los conozco. De hecho, tengo aquí uno delante. Sí, pero que es verdad. La cosa es que la gente se ha hecho cómoda. Yo quiero un iPhone que cuesta 2.000 euros. Pues yo me lo compro. Claro. Pero ese sacrificio sí lo haces, pero no haces el sacrificio para ahorrarte esos 2.000 euros para decir, oye, pues puedo tener para alquilar un año a 300 euros, que hay pisos a 300 euros. Y esto lo veo yo mucho en la educación de los niños, ¿no? Antes, yo me acuerdo, yo suspendía una asignatura, bueno, y mi madre
Vamos, es que no se le pasa por la cabeza que yo suspendiera una, ¿no? Y era una obligación que uno tenía porque al final era su trabajo cuando uno es joven, ¿no? Que es estudiar. Claro. Ahora cuando un niño suspende, le compramos un iPhone para que se motive, ¿no? Para que venga porque tú puedes y porque puedes. Claro, el chiquillo si ve que suspendiendo le van a dar el iPhone, no esperes que vaya a forzarse por aprobar, porque ve que suspendiéndole se lo están dando. No tiene motivación todo. para Claro. aprobar si le dan lo bueno suspendiendo. Y cuando le pasa algo en la vida real de que se le corta, se frustra. Claro, y yo creo que eso es lo que Miren tenemos los problemas que cambiar, tenemos que tener. que volver a un modelo educativo en casa, donde el esfuerzo tiene recompensa, pero no premiamos para que se esfuerce. O sea, así no creo yo que vaya la ecuación. Pero eso de siempre, porque yo cuando era pequeña me acuerdo que yo tenía muchos compañeros en clase que tenían lo último de lo último en tecnología, los móviles y tal, y eran los que peores notas tenían, que sea contra. Entonces sí que creo que es un tema que viene también de mucho tiempo porque yo lo vivía y a mí me fastidia que yo contra, pero si tú quieres que no pasas del suspenso. Es que es eso, O sea, a mí eso de pequeño me da una rabia. Me da una rabia, pero con lo que yo estuve, con lo que yo me esfuerzo, vamos. Exacto, uno que venía con todas aprobadas, con sus 9, con sus 10 a la casa, y le decía, muy bien, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Ya está, nada más. Ese es tu trabajo. Y otro venía con 5 suspendidas, y vamos a comprar un iPhone al chiquillo. Oiga, no, de vacaciones, de verano. La Game Boy, la Nintendo, de la PlayStation. Todo, claro. Pero bueno, no fíjate, nada. empezando, no solo la ley de vivienda hay que cambiar, la ley de educación hay que cambiarla. O sea, en los colegios tú no puedes suspender todo y pasar de curso. Para que no te frustres. ¿Cómo que no te frustres? Chicos, esfuérzate. Es verdad que hay niños que no llegan porque todo el mundo no es de 9 a 10. También yo era aprobado, es más feliz que el pupa. También. Hombre, hay mucho batata, batata también. Claro, todo el mundo no tiene capacidades. Pero chicos, por lo menos mira, hay batatas que por lo menos se esfuerzan y dices tú, bueno, no aprobó, pero el pobre ahí lo intentó, claro, ¿sabes? No, ahora es que no. Claro. Como ahora paso. Mira tú los países más desarrollados, los más punteros en economía, tienen un sistema educativo inquebrantable. Vamos, esos chiquillos se sientan allí, bueno, en China mismo, ellos se pasan de 24 horas que tienen al día, 16 se pasan estudiando. Pero es que, Gabriel, mira, Inglaterra y Alemania, por ejemplo, y Estados Unidos, los 3 países... y Francia también. Los 4 países, diríamos, más culturalmente más elevados, tienen el mismo plan de estudios hace 30 años. Claro. Aquí cada vez que viene un gobierno cambia el plan de estudios. Claro. Entonces los estudiantes se desorientan. Aparte de que son gandules per se en España, hago las excepciones de rigor, los planes de estudios cambiantes despistan a los chicos. Claro, ahora un profesor no hace un examen en primaria para no traumar al chiquillo, ¿no? Para que no se sienta que no lo puede hacer. Oiga, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es ponerlo ahí, sentarlo, que lo haga y que él vea que la superación suya de día a día, estudiar e ir sacando las notas, pues esa es la educación que tenemos que crear en la juventud, no la educación de... No, como sabemos que te va a frustrar, que te va a poner mal, ni lo intentes. Ya, pero entonces vienen los problemas mentales que vienen, que tanta gente joven está entrando en suicidio, que tanta gente joven está en terapia, porque no tienen capacidad de frustración. Y la vida no es, abro la boca y lo tengo. La vida es, hay que currárselo para tenerlo. Y entonces hemos pasado a eso. O sea, pues es que también hay un problema pues muy vamos a grande pensar. Sí. La salud mental yo creo que es una cosa también que se olvida mucho y es lo que dice Patri, la cantidad de suicidios que estamos viendo ahora de gente joven, porque también el tema de la salud mental es que acceder a un psicólogo no es precisamente económico, es decir, tú tienes una seguridad social, vale, tú puedes ir al médico, pero de aquí a que te pueda dar una cita puede pasar mucho tiempo. Y si dices, vale, pues es un tema de que necesito ir ya al psicólogo, tengo que cuidar mi salud mental, y vas a un psicólogo privado, evidentemente tiene que ganar un dinero porque tiene su consulta y tal, te puede costar lo más barato 65, 70 euros. Entonces, que es que también el problema que tenemos es que muchos jóvenes no se pueden permitir cuidar su salud mental. Es que es un tema, otra cosa que hay que trabajar, o sea, hay que tener psicólogos y psiquiatras en la seguridad social. Bueno, pero si vamos hacia urgencias, tenemos 2 médicos, imagínate que vamos a tener psicólogo Bueno, los hay, pero con una larguísima lista de espera. Sí, pero a 3 y 4 meses cuando te dan horas. O sea, tú cuando quieres ir a un psicólogo o un psiquiatra no es para 3 meses o 4 meses, porque quieres ir la semana que viene.
que no es que te tengas que hacer una revisión, un claro, chequeo tienes tendencia normal. suicida y vas a esperar 4 meses. Es que a lo mejor cuando te llamen dentro de 4 Ya no meses, está. es que ya no está. Sí, el esfuerzo no se puede hacer. Justo, la verdad, es uno de los grandes problemas. Bueno, los hemos descrito hoy de una manera bastante breve. Son los problemas que nos afectan a nosotros en Canarias. Y desde luego en el Burgado vamos a velar porque tengamos una voz y tengamos, por supuesto, capacidad de reacción. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Otro lunes en el que dijimos lo que muchos callan y señalamos lo que otros disimulan. Y con suerte les sacamos alguna risita. De esas que hacen pensar. Hoy hablamos de deporte, de política sin anestesia, de esa gran mentira contemporánea que es el mercado libre de la vivienda. Y ya lo saben, libre, lo que se dice libre, solo el viento. Gracias por acompañarnos en el Burgado y por pensar con nosotros. Porque la verdad, sin ustedes no seríamos nada. Pueden seguirnos en las redes sociales del Burgado y muchas gracias. Hasta el siguiente lunes. Hasta el próximo lunes. Feliz Semana Santa. Adiós. Capital Radio.